Desde el punto de vista de la lectura, se deben tener en cuenta varios procesos que vamos a trabajar en esta breve presentación y que se irá exponiendo y se irá explicando en la medida en que vayamos avanzando en la misma. Revisemos entonces en qué consiste el análisis textual y las tipologías textuales. Empecemos con esta breve reflexión sobre lo que es leer. Leer no es el simple acto de decodificar lo que está escrito, observando las estructuras superficiales de los textos. Leer es darle sentido a lo que está impreso y a lo que habita en el mundo configurando sentidos, es decir, yendo más allá de la perspectiva lingüística para llegar a la perspectiva sociocultural, que tiene en cuenta al sujeto como un ser en constante construcción de su identidad. Entendiendo esto, la lectura aparece como la base de la comprensión no solo del texto, sino también del mundo. Leer entonces, grosso modo, va más allá de la decodificación, como bien nos dice esta reflexión, y tiene en cuenta al sujeto como intérprete de todo texto, llámese texto gramatical, desde el punto de vista lingüístico, o bien sea una imagen, o bien sea una carta, o un chat, o el clima. Entendemos que texto es todo aquello que es susceptible de ser interpretado. Aquí, en este trabajo específicamente vamos a abordar lo que es el texto desde el punto de vista lingüístico. Vamos a hacer un recorrido por los aspectos que intervienen en el análisis textual y empecemos por definir lo que es texto desde el punto de vista gramatical, que es un producto oral o escrito, que es una unidad mínima con plenitud de sentido que se establece mediante procedimientos de negociación entre emisor y receptor. Entonces aquí estamos hablando de un texto oral o texto escrito, ¿cierto? Hasta aquí vamos definiendo ambas clasificaciones. Texto también se caracteriza por su coherencia, que nace de un conjunto de relaciones semánticas entre sus diversas proposiciones y pragmáticas entre el texto y su contexto. Vamos a revisar un poco más adelante y en la medida en que vayamos viendo necesario, vamos explicando a profundidad. Siempre nos han mostrado el aspecto de los textos, la clasificación, los niveles de la lectura. Sin embargo, es muy importante, más que saber el qué y el para qué, también saber cómo acceder a esa información, que es donde nace la dificultad normalmente en la lectura. ¿Cómo acceder a la información de un texto? Para esto, se nos proponen dos estructuras. Una estructura superficial, que es todo ese engranaje gramatical, donde encontramos las diferentes palabras y sus clasificaciones, artículos, sustantivos, verbos, adverbios, las mismas frases, las mismas oraciones y los párrafos. Todo este tejido textual, desde el punto de vista gramatical, es lo que podemos concebir como una estructura superficial. En este caso, esta estructura debe estar correctamente relacionada. Aquí encontramos, por ejemplo, las relaciones con los conectores sintácticos, con los conectores discursivos, con los marcadores semánticos y todos esos aspectos que son importantes para darle coherencia y lógica a un enunciado. Entonces, la estructura superficial son relaciones sintácticas, obedece a la realidad física y a la forma. Luego vemos la estructura profunda. La estructura profunda son esas relaciones semánticas y de sentido. Es abstracta y hace relación al contenido. Vemos pues que aquí hay un puente entre una y otra. Esto se explica en la medida en que la estructura superficial, que es todo ese engranaje gramatical, es el enunciado en sí mismo, nos permite
sirve como puente para llegar a una estructura profunda, que es donde encontramos las semantizaciones, los significados y los sentidos que le damos a esos textos. Se dice que es abstracta porque en este caso cada persona realiza elaboraciones diferentes y porque depende de la capacidad interpretativa y valorativa del mismo sujeto que está interpretando el texto. Veamos un ejemplo para aterrizar un poco esta explicación. Tenemos un primer ejemplo. El fuerte golpe rompió su tabique. Un segundo ejemplo. El golpe, que fue fuerte, rompió su tabique. Y en un tercer ejemplo, el golpe fue fuerte, rompió su tabique. Tenemos tres formas diferentes de expresar lo mismo. Estas tres formas diferentes corresponden a la estructura superficial. Es decir, yo puedo expresar una misma cosa de formas diferentes y esas formas corresponden a esa estructura superficial o a esas relaciones gramaticales, sintácticas y de forma. ¿Qué nos dicen acá? Que hay tres formas distintas para decir un mismo contenido, es decir, hay tres estructuras superficiales para expresar una estructura profunda. ¿Qué es lo que se quiere relacionar acá? Que alguien sufrió un fuerte golpe en el tabique, básicamente. Bien sea que le demos relevancia a unas palabras más que a otras, dependiendo de cada uno de los enunciados. Hasta aquí, entonces, la relación que existe entre la estructura superficial y la estructura profunda. ¿Cómo explicar entonces? ¿Cómo acceder a la información de un texto? Ya sabemos que en primera medida nos encontramos con una estructura superficial, que son todas las palabras, las oraciones, también esos signos de puntuación, esos elementos de cohesión que nos permiten darle un orden, una gramaticalidad y una lógica a lo que estamos expresando. Y que esa estructura superficial, de acuerdo con esa relación sintáctica, nos permite llegar a elaboraciones más profundas y más complejas de significación. En este caso, entonces, estaríamos hablando de la estructura profunda. Veamos más adelante cómo se relaciona todo esto. Dentro de un texto, entonces, es importante contemplar el plano global, puesto que es lo primero a lo que se acerca el lector. Cuando hablamos de un plano global, estamos hablando también nuevamente de una forma y de un contenido. En este caso, vamos a hacer la analogía con una casa. Una casa, en su forma, en su superestructura, encontramos que es un inmueble, es un bien inmueble o un bien raíz más bien, que está dispuesto de columnas, de vigas y de ciertas estructuras que van a favorecer posteriormente la elaboración de esa misma casa. En cuanto al contenido, para nosotros decir que realmente es una casa, esa casa debe tener paredes, debe tener ventanas, debe tener puertas, cocina, baño y todo lo que sabemos que implica que es una casa, ¿cierto? En este aspecto de la forma, desde la superestructura tenemos una estructura, más no tenemos en este momento, no podemos decir que esta estructura es una casa. Diferente a cuando nos referimos a esta otra imagen que tiene que ver justamente con la macroestructura. Aquí sí tenemos una casa. Vamos a explicar un poco más a fondo esto. Entonces, ¿qué es una superestructura? Una superestructura también es un tipo de texto o es la estructura que yo dispongo para redactar o para elaborar los textos o que alguien dispuso para que yo leyera, ¿cierto? La superestructura responde a cómo está estructurado el texto de acuerdo con la necesidad comunicativa. Y esto es muy importante. Existen tantos tipos de texto como necesidades comunicativas hay. Y vamos a hacer un poco más comprensible esto que acabo de decirles. Miremos estos ejemplos. Si lo que nosotros queremos es contar algo que nos ocurrió esta mañana, ¿a qué tipología textual recurriríamos? Al texto narrativo.
porque lo que necesitamos es narrar un acontecimiento. Si deseo vender un producto, ¿a qué tipo de texto? Texto argumentativo. ¿Por qué? Porque lo que necesito son argumentos, son puntos de vista, una capacidad persuasiva amplia para poder darle respuesta a esa necesidad comunicativa que es vender. Si mi deseo es enseñarle una receta a una amiga o a un amigo, ¿cuál será el texto que trabaje? La estructura que trabaje, texto instructivo, porque necesito darle paso a paso cada una de las características que le favorecerán realizar esa receta que se ha propuesto. Otro ejemplo es desde el punto de vista educativo. Si yo necesito como docente o como padre de familia, bien sea cualquiera de los dos, siempre que haya una relación pedagógica, si necesito enseñar o explicar un tema, ¿cuál será el texto que me favorecerá ese propósito comunicativo? Pues será el texto explicativo, porque el texto explicativo parte de conceptos, explica gráficamente, describe, es objetivo, ni nos permite que ese enunciado, que ese propósito comunicativo llegue a feliz término. En esencia, la mayoría de textos a los que nosotros nos enfrentamos o abordamos en el ámbito académico son en su gran mayoría textos explicativos o expositivos. Vamos entonces, ya reconocimos grosso modo lo que es la superestructura o tipologías textuales, es decir, ese armazón que me permite a mí construir el texto, ¿cierto? Dependiendo de esa necesidad comunicativa, cómo voy a elaborar yo ese texto. Entonces, devolvámonos un poco acá para ampliarles. Si, por ejemplo, es un texto narrativo, sabemos que la estructura del texto narrativo se divide en tres, en introducción, en nudo y desenlace, ¿cierto? Encontramos todas las tipologías textuales y sobre esto no me voy a detener, no en este momento, pero sí es importante que reconozcamos que cada tipo de texto tiene una estructura diferente, una distribución de la información diferente y depende justamente de esa necesidad que nosotros tenemos a nivel comunicativo. Vamos entonces a entender un poco lo que es la macroestructura o eso bien sabido, idea principal. Responde a de qué trata el texto, es decir, de qué me están hablando a mí. Pues bien, esa macroestructura o idea principal es el contenido semántico global. Es el tema o asunto del texto, es la esencia del texto, es el punto central del texto. Si a mí la superestructura me favorece la distribución de la información de acuerdo con una necesidad comunicativa, la macroestructura lo que me permite a mí es dar fe de mi capacidad comprensiva. Aquí yo necesito realizar diferentes procesos cognitivos desde el punto de vista inferencial y crítico-valorativo, que esto obedece a dos de los niveles de lectura que ya ustedes bien conocen. Siempre para obtener una macroestructura o una idea principal de un texto se necesita la elaboración inferencial como mínimo, ¿cierto? Primero literal, obviamente, porque es lo que nos permite la convención, lo que nos dice esta palabra significa esto en este contexto o en este contexto oracional. Y ya a partir de las interpretaciones que hace el sujeto, pues ya estaría yo imprimiéndole un valor crítico y valorativo. Vamos a mirar cómo se aborda esta macroestructura. Entonces, ¿cómo identificar la macroestructura o idea principal de un texto? Ustedes se preguntarán, bueno, pues todos sabemos leer, ¿cierto? Pero de acuerdo con las necesidades de cada lector, uno privilegia más una información que otra. Y aquí debemos saber realmente cuáles son esos procesos que necesitamos llevar a cabo para
para garantizar que la información que estamos extractando de ese texto corresponde con la convención. Es decir, no es lo que para mí significa, sino lo que el texto realmente significa. Y ahí es importante porque entonces todas las interpretaciones serían válidas desde el punto de vista literal e inferencial, y resulta que no. Cada texto, si es por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja, todos conocemos bien la historia de Caperucita Roja. ¿Y qué nos permite ponernos de acuerdo? La convención de que así fue contada la historia. Si otra persona llega y nos dice, no, Caperucita Roja no es esa historia, es que lo que ocurrió fue esto. Y si estamos refiriéndonos al mismo texto, pues entonces estaríamos entrando en la subjetividad o en la interpretación muy particular de quién está accediendo a ese texto. Por eso las macro reglas son fundamentales para acceder a esa información convencionalizada que nos proponen los diferentes textos que conocemos o que queremos conocer. Entonces, ¿qué son las macroreglas? Son operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. Bien, entonces todos, absolutamente todos, cuando estamos leyendo un texto, realizamos estas mismas operaciones. Son inconscientes la mayoría de las veces. En el momento en que conocemos estas macroreglas, que las definimos y que las conceptualizamos, pues ya ese proceso se hará consciente y eso nos favorecerá el desarrollo de esta habilidad en este curso justamente, porque vamos a conocer de qué trata y cómo se logra llegar a esta macroestructura. Porque es digamos, la dificultad mayor cuando nosotros nos estamos enfrentando a un conocimiento específico. En las universidades, en los colegios, en todos los espacios académicos, en nuestra vida cotidiana, de todo lo que escuchamos, normalmente nosotros fallamos porque no identificamos la macroestructura, es decir, no identificamos ese tema o esa idea de la que se está hablando o que se está comunicando, y por eso a veces también tenemos muchos problemas de comunicación porque hay malas interpretaciones. Lo que nos va a permitir conocer las macro reglas es garantizar que esa información que vamos a extraer de los diferentes textos que se nos presentan va a coincidir con la realidad textual. Vamos a mirar un poco entonces en qué consiste. Existen entonces dos macroreglas en principio, que son la macroregla de selección y la macroregla de supresión. Son procesos simultáneos. Como vemos aquí en las imágenes, en el proceso de selección, todos alguna vez con resaltador, con lápiz o con marcas diferenciadoras que nosotros hacemos, identificamos la información que nos parece importante, que nos parece relevante. En este momento y con esta imagen se muestra de manera muy gráfica lo que ese proceso que nosotros realizamos cuando estamos leyendo. Seleccionamos la información relevante y descartamos la demás información. Cuando estamos descartando la demás información, estamos a la vez aplicando la macroregla de supresión u omisión. Veamos el ejemplo. Lo ponemos en tachado porque eso es lo que nosotros normalmente hacemos cuando consideramos que una información no es necesaria o no es pertinente. Se omite la información que consideramos que no nos va a llevar a la identificación de esa macroestructura o de esa idea principal. Uno en una conversación o en la lectura de un texto aplica capacidad de síntesis y esa síntesis nos obliga a aplicar estas dos macroreglas. Porque si a nosotros nos dijeran, dé cuenta de lo que usted acaba de leer, si yo no tuviera la capacidad de aplicar estas dos macro reglas, tendría yo que decir de principio a fin tal cual lo que decía el texto, y de eso no se trata, ¿cierto? Vamos a mirar otras dos macro reglas. Una de ellas es la macro regla de generalización. Para llegar a esa macroestructura yo necesito generalizar. ¿Cómo es eso? Vamos a explicarlo un poco mejor. Cuando yo generalizo, lo que estoy haciendo es sustituir términos o ideas particulares por unas más generales y que las incluyan. Si, por ejemplo, a mí me están hablando en una historia de una vaca, un gato, un perro, una oveja, un gallo, un conejo, un caballo y un cerdo,
En el momento en que yo voy a explicar de qué trataba el texto, yo no voy a decir, hablaba de un cerdo, una vaca, un gato, un perro, una oveja, en fin, sino que voy a decir, se habla de algunos animales domésticos y se continúa la historia de acuerdo con lo que se estaba explicando o lo que se estaba narrando, dependiendo del texto que estuviera yo abordando, leyendo. Un ejemplo. Me gustan las vacas, los gatos, los perros, los conejos. Si yo aplico la macro regla de generalización, ¿qué voy a decir? Me gustan los animales. Y en este caso, los animales domésticos, porque favorecen una clase de animales, ¿cierto? Bueno, entonces llevamos 3 macro reglas. La de selección, que es cuando yo reviso la información importante y relevante, y la selección es con la que me voy a quedar. La macro regla de supresión es cuando yo digo, esto no me sirve, esto no me interesa, esto no es pertinente o no es relevante, y la desecho. La macro regla de generalización, que esa información que va quedando, que voy seleccionando como importante, la reorganizo y la voy generalizando. Y por último tenemos la macro regla de construcción, que es lo mismo que poner en palabras propias lo dicho de manera concreta y concisa. Aterricemos esto que estamos explicando. Veamos el siguiente ejemplo. Rocío se puso a la cola para sacar la entrada. Cuando lo consiguió, se la entregó al portero y compró unas palomitas y un refresco. Se sentó en una butaca cerca al pasillo y esperó a que se apagaran las luces mientras miraba fijamente la pantalla. De aplicar una macro regla, la idea principal quedó así. Rocío fue al cine, ¿cierto? ¿Y a qué macro regla corresponde? ¿Cuál fue la que apliqué? La de construcción. Miren, estoy parafraseando. Es decir, estoy poniendo en mis propias palabras de una manera muy sintetizada lo que me acaban de contar acá. Si se dan cuenta, es más fácil comprender esto que comprender esto de acá. Por eso, la elaboración mental que se debe realizar es exigente porque de toda esta información que me dan acá, yo debo extraer lo más importante. Vamos a mirar qué otros ejemplos. Tenemos, mientras que los leones, los perros o los gatos se desplazan en 4 patas, los primates saltan de rama en rama o caminan sobre sus patas traseras. Los delfines y las ballenas, sin embargo, se han adaptado a la vida acuática y nadan como si fuesen peces. En tanto que los murciélagos vuelan por la noche, orientándose con su sistema de radar. Aquí se aplicaron 2 macro reglas. ¿Cuáles fueron esas macro reglas? La de generalización y construcción, que también son procesos simultáneos. Cuando yo generalizo, a la vez estoy parafraseando y necesito poner en mis propias palabras lo que aquí se expresó. ¿Cómo quedaría después de aplicar estas 2 macro reglas? Los mamíferos utilizan diversas formas de desplazamiento. Estas son, entonces, los 4 procesos cognitivos que nosotros ponemos en marcha cuando estamos comprendiendo un texto. No es difícil, es cuestión de ponerlo en práctica. En práctica, básicamente, primero hacerlo consciente de que existen estos procesos y, en segundo lugar, ponerlos en práctica.